Muy buenos días, hermanos. Estamos comenzando a volver a la normalidad, a pesar que no está todo normal. Digo, ver que lo hermoso que es la iglesia presencial. Como dice el pastor Rui, no hay nada que reemplaza la comunión. Y hoy estamos partiendo una nueva serie de sermones. Ustedes recibieron ahí en conexión 4K. Un poco raro, ¿no? 4K, ¿qué significa eso? Por ejemplo, tenemos una cámara acá que es 4K. Tiene una mejor resolución. ¿Y qué significa 4K? O sea, aquí para nosotros siempre es importante el contenido que predicamos, la fidelidad a las escrituras. Pero vamos a trabajar en lo que vemos en las escrituras, principios que comienzan con la letra K, aunque sea en griego. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de koinonia, es decir, comunión. Y nuestra serie es así, serie 4K, mejor resolución para un testimonio mucho más realista. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a hablar de la importancia de la comunión en la vida de la iglesia. Es un principio, un fundamento para la madurez espiritual, para el crecimiento espiritual. Es un medio de gracia. Por medio de la comunión, tú y yo somos fortalecidos en la fe. Necesitamos. Y este principio vuelve a la creación. Dios nos hizo seres sociables. Necesitamos relacionarnos. Entonces, necesitamos. Una persona cuando está aislada, cuando está sola, cuando tiene dificultad de relacionarse, ¿qué es lo que decimos? Está enferma. ¿Cierto? La gente manda a un psicólogo, a un psiquiatra. Trata de buscar ayuda, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque somos seres que necesitamos compartir. Dios puso eso en nosotros. Bueno, entonces vamos a leer dos cuadros que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Primero Hechos 2, desde el versículo 42. Después un texto que es correlato, que va a hablar prácticamente de la misma manera, del mismo tema en Hechos 4, desde el versículo 32. Hechos 2, 42. Después del mensaje, nosotros vamos a celebrar los sacramentos. Vamos a participar de bautismo infantil. Hoy día son 3 niños. Vamos a tener la pública confesión de fe, 4 hermanos. Y vamos a seguir, Dios mediante, en los próximos primeros domingos, recibiendo más hermanos que están terminando. Y así, gracias a Dios, el Señor va añadiendo a su iglesia todos aquellos que están en su corazón para ser parte de esta comunidad. Bueno, entonces Hechos 2, desde el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Koinonia aquí, hermanos. La primera acá de nuestra serie. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, mira la comunión, y tenían en común todas las cosas. Otra vez, mira cómo el Espíritu Santo entrega a Lucas el detalle de la iglesia unida, de la iglesia en comunión. Y es muy interesante que dice que un reflejo de eso es: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. La iglesia estaba presencial, juntos en comunión en el templo, pero también partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira cómo está la iglesia.
y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en Hechos 4, desde el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Prácticamente repite lo que hemos leído. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Otra vez, aquí Lucas nos dice que no había necesidad en la iglesia porque había coinonía, había generosidad, había cuidado de unos con los otros. Y eso es lo que prevalece aquí. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor una vez más sobre nuestras vidas hoy. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, una vez más. Bendícenos, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra leída sea entendida y aplicada por tu Santo Espíritu a nuestros corazones, para tu gloria y para la edificación de la iglesia. Padre, aquí estoy, instrumento pequeño, pecador, en tus manos. Te pido, Señor, no lleve en cuenta mis debilidades, limitaciones, pero utilízame como instrumento en tus manos. Te imploro, para tu propia gloria. Es la oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es para ti la iglesia ideal? Cuando tú piensas en iglesia, ¿qué tipo de iglesia sueñas? ¿Qué tipo de iglesia te gustaría hacer parte? ¿Qué tipo de iglesia deseas para tus hijos? ¿Cuáles son las características para ti de una iglesia a tus ojos buena? Esta iglesia es una iglesia verdadera. Y esta fue una discusión en la historia. De hecho, los cristianos, los reformadores, llegaron a un acuerdo. Y de ahí nacen las marcas de la verdadera iglesia. Y en general están de acuerdo en 3 marcas. Primera de ellas, predicación fiel de la palabra. Segunda, administración correcta de los sacramentos. Tercera, la disciplina eclesiástica, la corrección para bendecir, para rescatar, para corregir aquellos hermanos que están en debilidad, pero también buscando la pureza y la gloria de Dios y la pureza de la iglesia. Estas son marcas de la verdadera iglesia. Pero cuando nosotros pensamos, yo soy parte de una iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, Iglesia Presbiteriana Cristo mi Pastor. Mira tu propio corazón y tu vida y tu testimonio y contesta para ti esta pregunta. Si esta iglesia dependiera de tu constancia, de tu perseverancia, de tu compromiso, del desarrollo de tus dones, ¿cómo estaría hoy Cristo mi Pastor? Si tú fueras el reflejo de la iglesia, ¿cómo sería la vida de oración de la iglesia? ¿Cómo sería el evangelismo? ¿Cómo sería el discipulado? ¿Cómo sería la asistencia? ¿Cómo serían los diezmos, las ofrendas? ¿Cómo serían los sacramentos? ¿Cómo sería la escuela bíblica dominical? ¿Cómo serían los grupos de crecimiento? ¿Cómo sería la comunión? Si dependiera de ti. Déjame decirte algo que no es novedad para ti.
Pero es fundamental recordarte, la iglesia es de Dios. Y no podemos jugar con las cosas de Dios. La iglesia es una institución que Dios instituyó para que fueran sus representantes, mayordomos en este mundo. La iglesia es uno de los fundamentos para nuestra existencia. La iglesia no es sobra de nuestro tiempo. La iglesia es plan de Dios. La iglesia es una inversión que nosotros hacemos porque Dios nos enseña en la vida de nuestros hijos. Es fundamental enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a leer la palabra, a orar, a conocer nuestras doctrinas, a participar de la escuela bíblica dominical, a tener tiempo con ellos con la Biblia abierta, para que ellos crezcan sabiendo que sus papás son obedientes al mandamiento dado desde el Antiguo Testamento. Inculcar en los niños la palabra, enseñar a los niños que iglesia que adora a Dios de manera presencial es una bendición en un mundo que está en transición. Y nosotros reconocemos el valor de la tecnología y la tenemos que utilizar con sabiduría, con sentido común, para la gloria de Dios. Y eso queremos hacer. Pero esto no puede ser una excusa para nuestra vida de comunión, para el ser iglesia de verdad. Y esto es hermoso, ser iglesia. Esta iglesia es bonita, me encanta esta iglesia. No es una iglesia tan grande, pero es una iglesia bonita. Que aquí ya tuvimos 450 personas sentadas en sillas, en matrimonios. Es una iglesia bonita. Pero no es el templo que hace la iglesia ser una iglesia que agrada a Dios. La iglesia en este momento, en este día, está adorando a Dios bajo el árbol en África, con alegría y llenos del Espíritu Santo. Está en los subterráneos de Ucrania, porque la adoración no para, la iglesia no se detiene, ella sigue adorando a Dios. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que está unida. Esta es la iglesia que está cumpliendo lo que Dios estableció, esta comunión que es tan necesaria. Y de esto está hablando aquí el texto que hemos leído, Hechos 2. Yo te invito aquí a recordar un poco el contexto de este texto. Estamos hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo. Capítulo 2, Pentecostés. Un amigo dijo que antes el Espíritu Santo era residente, ahora es presidente. Es permanente. La habitación permanente del Espíritu Santo comienza desde el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y una iglesia llena del Espíritu Santo tiene características. Y estas características nosotros las podemos ver aquí en Hechos capítulo 2. Y mira cómo comienza el versículo 42. Y perseveraban. Nunca, quizás en la historia, una generación desistió tanto de las cosas como esta. Nunca la constancia y la perseverancia fue tan necesaria. Muchas personas comienzan bien, pero no terminan. Hacen votos con Dios cuando bautizan sus hijos, cuando hacen su pública confesión de fe, cuando se casan, pero se olvidan sus votos.
sus compromisos. O dice, este año voy a leer toda la Biblia, y comienza bien, Génesis, Éxodo, y ahí ya comienza, no, que las genealogías, las leyes ceremoniales, y no persevera. No, que el culto en el hogar, nosotros vamos a priorizar, es una bendición, y comienza bien y lo va dejando. Cuando la iglesia, cuando las personas, cuando los corazones están llenos del Espíritu Santo, el reflejo es lo que nosotros estamos viendo aquí, porque Dios nos entrega esta iglesia referente y patrón. Y estaban perseverando, puede ser la traducción, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan. Eso tiene que ver con la comida que hacían, también una referencia a la Santa Cena. Y después termina diciendo que había perseverancia en la oración. La importancia de la oración en nuestra comunión unos con los otros y con Dios. Y aquí está hablando de la oración comunitaria. ¿Es importante la oración comunitaria para la vida de la iglesia? Sí, lo es. Siempre fue. Está en la Biblia. Está la historia de la iglesia que nos enseña. Está un momento en la guerra, Segunda Guerra, que Inglaterra ya no sabe más qué hacer. ¿Y qué hace el primer ministro? Desde los púlpitos convoca a la iglesia a orar. Es lo que podemos hacer, es lo más eficiente. Y si tú comienzas ahí a googlear, vas a ver que hay un momento en la historia de la guerra, de la Segunda Guerra, que nadie supo lo que pasó. Cambios de planes, cosas extraordinarias. Leía relatos, noche, madrugada, prendidas las luces de las iglesias en medio de la guerra, orando. La oración es un hábito en la vida de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y dice el texto, y perseveraban. La perseverancia. Bueno, entonces, quiero compartir aquí con ustedes acerca de la iglesia en comunión. Soñamos con una iglesia en comunión. Y vamos a hablar de esta comunión. Vamos a hablar del fundamento de la comunión. Solamente podemos ser una iglesia en comunión si nosotros observar el primer principio que el texto nos entrega. Versículo 42, Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio, en la verdad. Una iglesia verdadera es una iglesia bíblica, es una iglesia que predica con fidelidad las Escrituras. Es una iglesia que no negocia o negocia sus valores, sus principios. Es una iglesia que está dispuesta a sangrar por la verdad. Es una iglesia que está dispuesta a ir a la cárcel por defender la verdad. La verdad de Dios. Es una iglesia que está comprometida en anunciar no lo que las personas quieren escuchar, sino lo que ellas verdaderamente necesitan escuchar. La iglesia de Dios tiene una voz profética, baluarte de la verdad. Entonces, cuando nosotros miramos el versículo 42 acerca de la iglesia que perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, está diciendo que el fundamento por el cual la iglesia está siendo edificada, la iglesia de Cristo y en Cristo, es la enseñanza que los apóstoles recibieron del Señor Jesucristo. Y es llamado en la historia el fundamento apostólico. Son las enseñanzas de Cristo. Los apóstoles convivieron con Cristo por 3 años. Aprendieron de Cristo y enseñaron todo lo que aprendieron. Entonces, la iglesia necesita entender
la importancia y el lugar que tienen las Escrituras en sus vidas, en el hogar, en el corazón, en la propia iglesia. Porque hay muchas iglesias que se están cerrando, que se están cerrando porque son iglesias liberales. ¿Cuántos templos hoy día en varios países que son teatro, son discos, están abandonadas? Una generación que pasó, que se perdió, que ya no tiene comunión y relación con Dios, y ahora está viviendo sus angustias porque dejaron a Dios, porque pusieron a Dios fuera de sus hogares, fuera de sus instituciones de educación, porque trataron de sacar a Dios de sus prioridades, y hoy sufre. ¿Sabe por qué sufre? Porque la Biblia dice que Dios tiene que ser el centro. Y este es el contenido del Evangelio. Vea lo que dice el versículo 36 del capítulo 2. Cuando Pedro está predicando el sermón del Pentecostés, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la verdad. Esta es la verdad que tenemos que predicar. Sepa todo el mundo, todas las lenguas, todos los idiomas, todas las culturas, que a este Cristo que entre en la historia, porque estamos en el año 2022 después de Cristo, que no lo podemos quitar de la historia. Este Cristo es Señor y Rey de todo el universo. La iglesia persevera predicando y proclamando esta verdad. Y la iglesia está en comunión por causa de esta verdad. Nosotros nos juntamos domingo tras domingo, estamos presentes, estamos físicamente, nos apoyamos mutuamente porque tenemos en común esta verdad del Espíritu Santo. Cristo es el Señor y necesitamos hacerlo conocido en todo el mundo para la gloria de Dios. El fundamento de la comunión es la verdad. Yo alabo a Dios porque aquí en esta iglesia tenemos un consistorio que se preocupa con la fidelidad a las Escrituras. Una iglesia que le gusta que los sermones, que las prédicas, que las enseñanzas sean bíblicas. Pero tengo que reconocer y dar gracias a Dios por el equipo pastoral de esta iglesia, que yo sé que está dispuesta a sangrar por la verdad, que está enseñando la verdad, que ama la verdad, quiere enseñar la verdad. Y alabamos a Dios por eso. Alabamos a Dios por eso. El confronto de poderes hoy quizás es un poco menos difícil, pero hermanos, prepárense, porque defender la verdad cada vez tendrá un costo mayor en este mundo. Y ahí vamos a ver la diferencia y qué tipo de fe sostenemos. Una fe basada en el conocimiento de la verdad o una fe limitada al conocimiento de la verdad. Es por eso todos los esfuerzos, escuela dominical, grupos de crecimiento, culto, todo eso tiene un propósito: obedecer a Dios. La iglesia en comunión para estudiar y aprender de Dios. Bueno, hay un fundamento. El fundamento esencial es la palabra de Dios que genera la comunión por medio del Espíritu Santo. Esta palabra entra en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Espíritu Santo la decodifica y nosotros la aplicamos en nuestras vidas. ¿Y cuáles son los frutos visibles? ¿Cómo se nota que una persona verdaderamente fue transformada por el Evangelio? Yo hice esta semana el funeral de una persona y estaban ahí sus hijos y
uno de los hijos está asistiendo a la iglesia, está conociendo al Señor, la palabra, el evangelio, y una persona que estaba en el funeral después me buscó y me dijo: yo sé que Dios existe, porque lo que Dios está haciendo en la vida de este niño, la transformación que estamos viendo, es solamente una obra de Dios. Y es así. Pablo dice: el evangelio es el poder de Dios que transforma el pecador. Por eso, hermano, la Biblia urgentemente tiene que ser prioridad en tu vida, en tu hogar, en tu corazón, en tus negocios, en todas las esferas de tu vida. La palabra de Dios tiene que ocupar centro con tu testimonio, con tu vida, con tus labios, con tus actitudes. Sepa todo el mundo que a este Cristo que fue crucificado, muerto, sepultado, Dios Padre lo resucitó al tercer día y vive y reina por toda la eternidad. Esta es la verdad, el fundamento de la iglesia. Bueno, y nosotros seguimos, dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está en comunión. Es una iglesia que refleja esta coinonía. ¿Qué es lo que significa eso? Aquí vemos la práctica de la comunión. Es una iglesia que desea con todas las fuerzas estar juntos en comunidad. Son hermanos que ansean por el grupo de crecimiento. Son los hermanos, hoy día es sábado, mañana es domingo, mañana tenemos culto, mañana vamos a estar con los hermanos, mañana vamos a compartir, somos una familia. ¿Y cuántas veces llegamos acá, estamos tristes? Estamos afectados, estamos afligidos. Comenzamos a cantar en comunidad y Dios nos levanta. Un hermano se acerca, ora con nosotros, anima nuestro corazón. Dios sabe lo que necesitamos y Dios nos entregó la iglesia para que tú y yo estuviéramos en comunión con Dios y unos con los otros. Vertical y horizontal. Así como es la cruz. Mi relación con Dios y la relación unos con los otros. Hermanos, grupo de crecimiento. Hoy día quizás 70% nos juntamos en Zoom. Y está bien. Por un lado. Pero por otro lado, nosotros amonestamos a los grupos de crecimiento que comiencen a juntarse presencial. Es importante eso. Culto presencial, salvo que no puedas, por razón de salud, por un tema quizás de trabajo, por razones que realmente fuerza mayor. Pero de no ser así, estamos acá. Somos fortalecidos, somos bendecidos cuando estamos juntos. Dios nos enseña eso. Si nosotros miramos y volvemos al inicio de Hechos capítulo 1 y caminemos por todo el libro de Hechos, donde habla de la iglesia como institución después del Pentecostés, vamos a ver siempre la iglesia unida. Perseveraban en el templo, de casa en casa, hacían sus comidas. Había en ellos alegría, gozo. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y dice el texto, y todo el mundo y toda la gente era impactada, o eran impactados con el testimonio vibrante de una iglesia viva. Una iglesia en comunión es una iglesia viva. Es una iglesia vibrante. Es una iglesia activa. Todavía no podemos, por los protocolos, abrazarnos. Pero que falta hace los abrazos, ¿no? O sea, igual nos abrazamos por ahí. ¿Qué es lo que es un abrazo para ti? Yo no sé cómo fue tu creación, tu formación. Porque eso también nos moldea un poco.
pero recibir un abrazo de quien camina con nosotros, de la misma fe, que nos quiere, es una bendición. Estoy contigo. Quizás no te pueda ayudar en cosas concretas por lo que estás pasando, pero yo estoy contigo. Estamos juntos. Un abrazo. Necesitamos eso. Necesitamos la comunión. Es urgente. Esta iglesia llena del Espíritu Santo tenía necesidad de congregar. La Biblia dice en Hebreos que nosotros debemos congregarnos, porque el culto público tiene un rol diferente del culto doméstico, hogareño. Ambos son importantes. Pero ¿qué hacemos nosotros domingo? Aquí venimos confirmar domingo lo que fue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. No puede ser una hipocresía en nuestra vida. No puede ser. Esto fue denunciado por Cristo. Esta iglesia nace para ser una iglesia coherente, para ser una bendición en la ciudad, en la nación y en el mundo. Bueno, y para terminar, esta iglesia que está en comunión persevera, su fundamento es la palabra, la práctica es la iglesia unida, la iglesia que desea estar junta, la iglesia que comparte el día a día, presencial, así, calor, piel. Pero dice que la iglesia que está en comunión también está en comunión en las oraciones. La oración es una herramienta que Dios nos entrega para nuestra comunión con Él y unos con los otros. ¿Cierto? La vida de oración de Cristo, ¿cómo era? La vida de Moisés, ¿cómo era? Profeta Samuel, David. La oración es una práctica. Yo hablo con Dios, que es mi Padre, porque lo amo, porque me siento amado por Él, porque nadie en este mundo ha hecho en mi vida o por mi vida lo que Dios ha hecho. Entonces, a mí, como me gusta hablar con mi papá en este mundo, me gusta hablar con mi Padre Celestial. Si yo no tengo una relación con mi Padre Celestial, ¿qué tipo de relación tengo con Él? ¿Cómo está tu vida de oración? Orar no es solamente dar gracias por las comidas. No es solamente orar para acostar a los niños, cumplir mi papel. No. Orar es ponerse de rodillas, es llorar en la presencia de Dios, es clamar, es interceder. Interceder por el país. La iglesia está en oración en el mundo. La iglesia está en oración en Corea del Sur. Y no me vengas a decir que los presbiterianos no oran, porque son helados. Mentira. 70% de los cristianos surcoreanos son presbiterianos. 10 millones de presbiterianos en Corea del Sur. Orando 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Niños, adolescentes, jóvenes. Hubo un avivamiento espiritual que nunca dejó de ser en Corea del Sur. Es una iglesia que entiende la oración a Dios como una necesidad. Como tú y yo tenemos necesidad de comer, de beber agua. Nuestra alma, espíritu, tiene necesidad de orar, de estar en comunión con Dios y comunión unos con los otros. La Biblia dice: confesad los pecados unos a los otros, orad unos con los otros y ustedes serán sanados, curados, transformados. Oren juntos, porque vendrá la sanidad de Dios. Eso está en la Biblia. No estamos inventando. Y aquí estamos viendo una iglesia que persevera en oración,
¿Cómo, pastor? Hechos 1:14. Cristo ascendido a los cielos, los apóstoles, los 120 en oración. Dice, y perseveraban unánimes en oración. Hechos 1:14. Hechos 2:42. Y perseveraban en la oración. Hechos 3. Pedro y Juan suben al templo a orar. Oración comunitaria. Sanan este hombre que está enfermo. Hechos 4:32, la iglesia orando y tembló el lugar donde estaban orando y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 5, la iglesia orando. Hechos 6, cuando hay problema, la iglesia crece, los hermanos oran y eligen los diáconos y se establece algo extraordinario. Vamos a ver, Hechos 6. Iglesia crece. Muchas personas necesitadas necesitan organizarse como iglesia, atender las necesidades justas, quieren dar comidas, quieren cuidar a las necesidades básicas de las personas. Entonces ahí se instituyen los diáconos. Pero mira lo que dicen los apóstoles, hermanos. Dice en el versículo 2 del capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque había ahí un propósito de Dios, prioridades en el ministerio. Mira el versículo que sigue, el versículo 4, dice, y nosotros persistiremos, o sea, perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles. Nosotros vamos a perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira el lugar de la oración en la vida de la iglesia. Bueno, nosotros seguimos aquí, hermanos, capítulo 9, versículo 11. Cuando Dios, Cristo, dice a Ananías, va y ora por un tipo que se llama Saulo o Pablo. Ananías dice, ¿quién? ¿Que nos persigue? Él está orando. Es la señal de conversión. Él está orando ahora a mí. Es un hombre transformado. Está en oración. Hermanos, yo podría caminar por todos los capítulos de Hechos. Capítulo 13. La iglesia orando y enviando sus misioneros y el mundo, las misiones internacionales, misiones mundiales, las puertas abiertas. La iglesia aparta a Saulo y a Bernabé para el mundo. Ahí comienzan las misiones mundiales de manera formal. Siempre hubo. Jonás, por ejemplo, Eliseo. Pero en fin, la iglesia como institución. Vemos Pablo orando con Silas cuando están presos, alabando a Dios. Pablo en su emocionante oración con los presbíteros en la playa, con los presbíteros de Éfeso. Pablo orando por los enfermos en la isla de Malta y la gente era sanada. O sea, la oración constante en la vida de la iglesia. Nosotros tenemos instancias de oración aquí en la iglesia, primero en los grupos de crecimiento, después todos los martes a las 7:30 de la mañana estamos orando. Quizás no sea un tiempo bueno para ti por tema de niños, trabajo, pero si tú puedes, súmate. Estos hermanos, por la gracia de Dios, estoy hablando humanamente, están cargando espiritualmente esta iglesia, porque hay 5, 6, 7, 10 orando por 300 y orando y perseverando. ¿Y dónde están los otros? Quizás yo no te quiero juzgar. Quizás estés tomando tu tiempo para orar, intercediendo por la iglesia. Lo que estoy hablando aquí es de oración comunitaria. Tú y yo tenemos una responsabilidad, orar unos por los otros. Estoy hablando de eso. Interceder por este país. Estamos en momentos claves. Vamos a comenzar un nuevo gobierno. Hay todo un tema constitucional. ¿Dónde está la iglesia? No puede estar durmiendo. La iglesia ocupa un rol. Define cosas. Oremos, hermanos. Tenemos que orar como iglesia.
Y solo quiero terminar, te quiero recordar algunas cosas. Durante 10 días antes del Pentecostés, los discípulos estaban orando por un derramar del Espíritu Santo, porque el Señor dijo: ustedes permanezcan en Jerusalén, permanezcan. Y así fue. Cuando Jonathan Edwards predicó este sermón, conocido en la historia, en 1741, él estuvo 3 días en ayuno, sin comer, sin beber. En el último día pasó toda la noche orando. Y él decía: Dios, graba la eternidad en mis ojos. Y cuando comienza a predicar hay un avivamiento, al punto de que la palabra de Dios fue llegando a los corazones de una manera que un señor grita: Señor Edwards, por favor, detente, ya no aguantamos más. La gente estaba agarrada en las columnas con miedo de la hija de Dios. No tenemos que tener miedo a Dios, pero temor de Dios, pero comunión con Él. Yo les conté aquí hace mucho tiempo una historia, hace unos 5 años, quiero repetirla, porque eso también hace parte de la historia de la denominación madre de donde vengo, la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Había una iglesia en la capital de una determinada región norte de Brasil, en Manaus. Llega un pastor y tiene que presentar un plan estratégico para la iglesia. Iglesia pequeña, más pequeña que esa. La iglesia tenía un saldo caja 2 millones de pesos más o menos hoy día. Y el pastor tiene que presentar un proyecto, mirando la ciudad, mirando todo que tenía, mirando los fondos que tenía, mirando la Biblia. Entonces llega a la reunión con los presbíteros y dice: hermanos, aquí está el proyecto. ¿Ok? De entre varias cosas, el caballero dice: vamos a plantar 100 iglesias en 10 años. ¿Qué harían los presbíteros acá si yo llegara con este plan? Este tipo está loco. Oye, hay un psiquiatra ahí para... Vamos, hermanos, construir un templo más bien ubicado y todo. Y los presbíteros miraban diciendo: ¿de dónde? Y un presbítero de repente, en medio de la conversación, que el pastor entusiasmado dice: pastor, es imposible. Y el pastor dice: sí, es imposible para nosotros, pero para Dios no. 10 años, 126 iglesias plantadas. Iglesia Presbiteriana de Manaus, la más grande iglesia presbiteriana de Brasil. Locura. Sí. El evangelio es una locura. Necesitamos tener fe. No hay oración poderosa, hermanos. Hay Dios poderoso que escucha oración sincera. Así. Y termino. Quiero leer la oración de Martín Lutero antes de bradar el grito de la reforma. Nosotros conocemos lo que hizo Lutero. O sea, como instrumento en las manos de Dios. Pero mira su oración en el momento de la angustia. Omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Y qué débil es la confianza que pongo en ti, Martín Lutero, valiente Lutero, diciendo: ay, qué débil es mi fe. Protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Pero la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame, tú eres fiel, no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no estás muerto, mas te escondes.
Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo sé que me has escogido para esta gran obra. Levántate pues y ayúdame, por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo, mi fortaleza. Ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aun mi cuerpo fuera desconjuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa fue la oración de Lutero. Hay momentos que parece que estamos luchando con Dios en oración. Spurgeon dijo: ore hasta que comience a orar. Cuando tú piensas que no está, Dios no te está escuchando y que hay una terrible sensación de que Dios no te escucha, alguien dijo que estás haciendo las mejores oraciones de tu vida, luchando en oración. Yo te invito a orar en este momento. Hoy fuimos recordados por la palabra de Dios la importancia de la comunión. El fundamento de la comunión es la palabra de Dios, la verdad. La práctica de la comunión es una iglesia que desea estar unida, compartiendo generosamente todo lo que tienen. Dice el texto: nadie consideraba suyo lo que poseía. No había necesitados en la iglesia, porque uno estaba pendiente del otro, porque había comunión. Había comunión. Eso es diferente de comunismo, nada que ver. Dice la Biblia que cada uno estaba en sus casas y perseveraba en casa. Cada uno tenía su casa. Pero si yo tengo 3, tengo 2, hay un hermano que no tiene, voy a bendecirlo. Tengo 10, puedo ayudar al que no tiene. ¿Por qué no lo hago? Yo estaba orando: Señor, ¿cómo puedo ser de bendición a Ucrania? Señor, haz milagros, levanta personas para apoyar. Yo estuve ahí, prediqué, muchas personas se convirtieron, yo me siento responsable. Señor, estoy aquí, no estoy en paz, ayúdame, no lograba dormir. Haz milagros. Pongo un par de cosas en Facebook. Una iglesia del sur de Chile se comunica conmigo, apoyando el proyecto. Una persona me llama y dice: hay un ruso que está aquí, el evangelio llegó a su corazón y él quiere hacer una donación a la iglesia ucraniana. Hermanos, 30 millones de pesos, un ruso. Eso es lo que hace el evangelio. Reconcilia antiguos enemigos para la gloria de Dios. Dios es un Dios que escucha la oración de su iglesia. Oremos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Yo te quiero pedir, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros como iglesia. Y que hagamos ser una iglesia alegre, una iglesia viva, una iglesia que goza de la comunión de tu presencia. Una iglesia que disfruta de la comunión unos con los otros. Por lo tanto, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Permita, Señor, que podamos, en lo que depende de nosotros, hacer todo el esfuerzo para estarmos físicamente en comunión unos con los otros. No es solamente estar presentes aquí, Padre. Ponga en nuestro corazón una disposición de buscar los hermanos y compartir con ellos. Cambia, Señor, lo que necesita ser cambiado en nuestros corazones. Y pon tu iglesia de rodillas, Señor, como un ejército en oración. Que trabaje como si todo dependiera de sí, pero que ore como si todo dependiera de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.